all of these pages, hundreds of pages, many, many hours of investigation, going to the Philippines, going to Chicago, going all over the country. There's not one scrap of evidence that Michael Jackson ever harmed a child, did anything wrong, committed any crime. It's almost a vindication when you look at this. The FBI looked at all of these matters and said, there's nothing here. And I think that's the most startling thing which I've seen. Hola, grabo este vídeo para explicar qué es Leaving Neverland, por qué es un falso documental y cuál es el porqué de que se haya hecho. Vamos a analizar todas las claves, cómo empezó todo, cuáles son los antecedentes y explicaremos por qué Michael Jackson fue acusado de abusos sexuales hasta en 2 ocasiones anteriormente. Voy a estar leyendo, sé que no es algo del todo natural, pero es que hay demasiada información y no quiero que se me escape nada. Primero de todo hay que partir de la base de que Michael Jackson no fue pederasta, de manera objetiva y oficial, por varios motivos que deberían de ser totalmente exculpatorios. Primero, Michael Jackson fue declarado inocente de todos los cargos que se le imputaron en el juicio de 2005, un juicio en el que se gastaron $40 millones en investigar a Michael Jackson y en buscar debajo de las piedras cualquier indicio de acto delictivo, que incluyeron varios registros a sus propiedades por parte de la policía y el FBI en los que no se encontró nada. Nunca se había gastado tanto dinero en investigar a nadie en toda la historia de California. Y el resultado fue nada. No hubo ni una sola prueba ni evidencia en ese juicio que pudiera incriminarle, pero luego entraremos más a fondo en este asunto. Segundo, 5 meses después de la muerte de Michael, en diciembre de 2009, el FBI desclasificó a petición de los medios su investigación de más de 10 años realizada a Michael Jackson, en un informe de 333 páginas en las que no había ni una sola prueba de que Michael Jackson hubiese cometido delito alguno. En las páginas de dicho documento se puede leer en varias ocasiones la misma frase: no hay nada. Bueno, en los informes aparece un intento de extorsión y asesinato en el año 92 que acabaron con un hombre en la cárcel, pero eso es otra historia que no tiene que ver con este asunto. Según los medios estadounidenses, el FBI dio la vuelta al mundo para conseguir implicar a Michael. Era el artista más famoso del mundo y había sido acusado de abusos sexuales. Nadie más que él estaba siendo espiado y vigilado al milímetro, y aún así, nada. Y tercero, por último y no menos revelador, están los testimonios de cientos de personas que convivieron con Michael Jackson, y todas confirman tajantemente que Michael nunca hizo nada inapropiado con ningún niño. Personas que pasaron años con Michael y que estaban presentes cuando iban niños a Neverland. Personas como su maquilladora personal, su peluquera, la niñera de sus hijos, sus guardaespaldas que prácticamente vivían con él, técnicos de sonido, productores, compañeros de profesión, decenas de niños que también iban a Neverland, los familiares de estos niños que también iban a Neverland, la propia familia de Michael Jackson. Todos estaban allí y todos conocieron a estos acusadores, y todos confirman que lo que sale en esta película es ridículo y pura fantasía con el único fin de lucrarse. Pero aún siendo todo esto más que suficiente para demostrar que Michael Jackson no cometió ninguno de estos delitos, ahora se publica un documental que asegura todo lo contrario, que Michael Jackson era pederasta. ¿Y qué hacen los medios de comunicación y las cadenas públicas de todo el mundo? Se hacen eco de este documental como si fuese verídico, y como si todas las pruebas definitivas que exculpan a Michael Jackson no importasen lo más mínimo. Y ahora lo empiezo a desarrollar a continuación. Si ya te ha quedado claro que este documental es pura ficción, puedes dejar de ver este vídeo aquí mismo. Si no, seguimos con muchos más datos, testimonios, declaraciones, evidencias de que este documental es una película muy bien formada, pero que tiene como único fin destruir al estate de Michael Jackson y cobrar una indemnización de $1.500 millones. Primero, empezaremos contando de manera muy resumida el caso del 93. Con esto empezó todo. Este fue el origen de la mala fama de Michael Jackson con los niños. Pero juzgad vosotros mismos. Toda esta información que cuento ahora está contrastada y es totalmente real. Empezamos. Mayo de 1992. La camioneta de Michael Jackson se avería en una calle de Los Ángeles y van a una agencia de vehículos. El propietario avisa a su mujer y se presenta allí con sus hijos de un matrimonio anterior. Todos son superfans de Michael y se hacen amigos. Tanto los niños como su madre empiezan a ir habitualmente a Neverland. El padre biológico de los niños, Evan Chandler, un dentista de Beverly Hills sobre el que ya pesaban 2 acusaciones de negligencia, una de ellas saldada con la suspensión de su ejercicio durante 3 meses y la otra con un acuerdo económico, le pide a Michael que subvencione un guión que ha escrito para una película. Michael no lo ve claro y le da largas. Evan empieza a sentir celos de la amistad de su hijo Jordan y su exmujer con Michael Jackson y habla con su abogado, Barry Rodman, especializado en causas por asuntos relacionados con la industria de la música.
Un día se reúnen en un hotel con Michael y el niño. Evan le cuenta a ambos las sospechas que tiene de que Michael está abusando del chaval. Michael y el niño se enteran en ese momento. Unas horas más tarde, el abogado de Evan concreta una petición de $20 millones para mantener silencio. ¿Fue a la policía? No, fue con abogados directamente. Michael le dice que no le piensa dar ni un duro, y el padre dice, muy bien, pues a la prensa que vas, y suelta el bombazo en los medios. El niño niega todo, pero según Evan, porque no está ni demostrado, le someten a una supuesta droga de la verdad, pentotal sódico, y confiesa cosas. Presenta una declaración en la que aparece que Jordan ha descrito los genitales de Michael Jackson. Ponen la demanda. En Estados Unidos hay dos tipos de demandas. La demanda civil, cuya condena es una multa o una indemnización, y la demanda criminal, cuya condena es la cárcel. A los Chandler les interesa la demanda civil y no muestran interés alguno en la demanda criminal. Los abogados de Michael ponen mociones para ir primero al juicio criminal antes que al civil, pero se desestiman todas. Michael cancela la gira, empieza a perder dinero. Para la estrategia de la defensa, Michael acepta incluso que le tomen fotos desnudo de sus genitales y con esto comprobar si hay coincidencias con la descripción que dio Chandler. Y no coincide. Entre muchas cosas, Chandler decía que tenía el pene circuncidado y Michael no estaba circuncidado. Los Chandler reconocen que ellos no tienen ningún interés en ir al juicio criminal, que quieren el juicio civil. De hecho, despiden a su primera abogada, Gloria Allred, porque ésta quería ir al juicio criminal y ellos no. El juicio civil va a empezar, un proceso que puede durar años. Le asesoran a Michael sacarse de encima el juicio civil para que la acusación no sepa cuál va a ser su estrategia en el juicio criminal, que es el importante, ya que quedaría toda expuesta durante el juicio civil y luego no sería un juicio justo. Al fin y al cabo, para los Chandler, conocer la estrategia de Michael en el juicio civil sería como luego ir a la guerra y saber lo que va a hacer tu enemigo. Michael accede, y su aseguradora, que no Michael, paga 20 millones, y Michael se prepara para el juicio criminal, en el que incluso tenía intención de declarar y defenderse a sí mismo, según su abogado Bert Fields. ¿Y qué hacen los Chandler? Cogen la pasta y desaparecen. No hay juicio criminal, echan todo abajo y Michael se queda sin poder demostrar que es inocente. Jordan no llegó a declarar nunca en un juicio. Las leyes de California cambian y a partir de ese momento es obligatorio celebrar siempre el juicio criminal antes que el civil. 3 años más tarde, Jordan pide una orden de alejamiento contra su padre por agredirle con una pesa de gimnasio y nunca volverían a verse. Poco después, salió a la luz una grabación telefónica de Evan Chandler en la que ponía aún más de manifiesto su interés por el dinero de Michael. En la grabación dice esto entre otras cosas. This man is going to be humiliated beyond belief. He will not believe it. He will not believe what's going to happen to him. Beyond his worst nightmares. Sell one more record. If I go through with this, I win big time. I will get everything I want. They will be destroyed forever. Durante los próximos años, Michael sacó 2 discos en los que ponía a todo Dios a caer de un burro, en el que criticaba la labor de los medios de comunicación, del fiscal del distrito al que llamaba racista, criticaba los intentos de extorsión en los que se vio envuelto, criticó el poder del dinero en la gente, la forma en la que se aprovecharon de su hospitalidad, y reivindicó su inocencia confesando que si él se comportaba de manera infantil era solamente porque no tuvo una infancia normal. En 1996, mientras Michael Jackson estaba en plena promoción de su disco History, y esto es importante, Evan Chandler volvió a demostrar una vez más que todo era por dinero. El 7 de mayo de ese año demandó a Michael Jackson, a su exmujer Lisa Marie, a ABC, a Sony y a no sé cuántos periodistas más, alegando que Michael Jackson había violado su acuerdo de confidencialidad y que los medios le apoyaron. Así que pidió $60 millones como indemnización. Pero no solo eso, atención, pidió permiso a la corte para grabar un disco de música llamado Evan Story. Mientras Michael Jackson estaba de promoción de su disco History, Evan Chandler pidió permiso a la corte para grabar un disco de música llamado Evan Story en el que cantaría canciones sobre los abusos sexuales de Michael Jackson hacia su hijo Jordan. Así de ridículo como lo estoy contando. Al final, como es obvio, todo esto quedó en nada. Cuando Michael Jackson murió en 2009, Evan Chandler se suicidó pegándose un tiro en la cabeza.
Tenéis mucha más información sobre todo esto en la descripción, en los enlaces. Pero las cosas no acabaron aquí. Segundo, en 2001, Michael Jackson invita a Martin Bashir, un afamado periodista británico, para que pase 8 meses viviendo con él en su propia casa y grabe un documental con entrevistas en las que se muestre cómo es la vida de Michael de manera transparente y abordando todos los temas controvertidos de su vida. Martin fue a su casa, vivió con él, viajó con él, le entrevistó y filmó el documental. Pero no fue lo que Michael se esperaba. En algunas escenas del documental, Michael se muestra con niños en Neverland, sobre todo con uno llamado Gavin Arvizo. Gavin era un niño con cáncer que Michael acogió en su casa junto a su familia y al cual pagó todos sus tratamientos hasta curarse. En el documental, Michael agarraba de la mano y mostraba su alegría tras confirmar que habían conseguido eliminar hasta la última célula cancerígena de su cuerpo. En el documental, Michael también confiesa que a su casa van un montón de niños que allí se recuperan de enfermedades, algunas incluso terminales, y que él les acoge, les paga los tratamientos y hace lo posible para que se recuperen. Hay que recordar que todas las camas de Neverland eran camas de hospital, que podían reclinarse para una mayor comodidad de todos aquellos niños que llegasen enfermos. Pero el periodista Martin Bashir tergiversa esta actitud por parte de Michael y pone en tela de juicio su comportamiento con los niños, insinuando que había otras intenciones más oscuras por parte del cantante. El documental vio la luz, fue emitido en todo el mundo y fue un bombazo mediático que empeoró la imagen de Michael Jackson de cara al público mayoritario. Michael, en su defensa, declaró lo siguiente: "Yo confié en Martin Bashir y le permití entrar en mi vida y la de mi familia, porque quería que la verdad fuese dicha. Martin Bashir me convenció para que yo confiara en él. Dijo que el suyo sería un retrato honesto y justo de mi vida, y me dijo que él era el hombre que transformó la vida de Diana de Gales. Me sorprende que un periodista profesional ponga en peligro su integridad engañándome de esta manera. Hoy en día me siento más traicionado que nunca antes. Que alguien, quien llegó a conocer a mis hijos, mis colaboradores y a mí, a quien le abrí mi corazón y dije la verdad, haya podido sacrificar la confianza que había depositado en él y producir este terrible programa injusto. Todo el mundo que me conoce sabe la verdad, que es que mis hijos son lo primero en mi vida y que yo jamás haría daño a ningún niño. También quiero dar las gracias a mis fans en todo el mundo por la inmensa cantidad de mensajes de apoyo que he recibido". Para limpiar su imagen, también publicó Michael 2 documentales, el Take Two o Toma 2, que era el mismo documental pero grabado con las cámaras del equipo de Michael, y el Private Home Movies, en el que Michael presentaba sus propios vídeos caseros para demostrar que tenía una vida normal. Estos documentales apenas tuvieron difusión alguna, no mostraban ningún escándalo y a los medios de comunicación no les interesó. Cuando Michael Jackson murió en 2009, Martin Bashir dio un comunicado en la televisión británica declarando lo siguiente: I think all of us were shocked and deeply saddened by the news today. I was actually out running in Central Park when I heard and came home, showered and came into the office. Many of us were excited about the prospect of him performing in London. Thousands of people had bought tickets from all over the world, and now to hear this news is very, very sad. I think it's worth remembering that he was probably singly the greatest dancer and musician the world has ever seen. Certainly when I made the documentary, there was a small part of that which contained a controversy concerning his relationship with other young people. But the truth is that he was never convicted of any crime. I never saw any wrongdoing myself. And whilst his lifestyle may have been a bit unorthodox, I don't believe it was criminal. And I think the world has now lost the greatest entertainer it's probably ever known. Pero lo peor no fue esto. Lo peor de este documental fue que propició lo que vendría después. 18 de noviembre de 2003. La policía del estado de California y el FBI registran la casa de Michael Jackson mientras este se encuentra rodando un videoclip en Las Vegas. El niño que salía en el documental de Martin Bashir, Gavin Arvizo, el que había superado el cáncer en su estancia en Neverland, había demandado a Michael Jackson por abusos sexuales, entre otras cosas. Empezamos con los antecedentes del caso. Tras la emisión del documental de Martin Bashir, el Servicio de Infancia y Familia inició una investigación sobre el caso, pero lo archivaron. Tanto la madre de Gavin como Gavin o sus hermanos declararon que nada malo había ocurrido.
Los acusadores sudaron e hicieron carambolas para poder encajar la historia en su demanda. Empezamos. Primero, 6 de febrero, emiten el documental en Estados Unidos. 7 de febrero, fecha en la que Gavin sitúa los primeros abusos. 14 de febrero, los servicios de infancia inician una investigación. 19 de febrero, los servicios de infancia entrevistan a Gavin, que niega que haya habido ningún tipo de abuso. 20 de febrero, Gavin, viendo lo que había declarado el día anterior, sitúa en esta fecha el inicio de los abusos, en vez del 7 de febrero, como había dicho en un principio. 27 de febrero, los servicios de infancia acaban su investigación y concluyen que no hay motivos para pensar que haya habido abusos de ningún tipo. 12 de marzo, fecha en la que los Arvizo abandonan Neverland y por tanto acaban los abusos. Bien, Michael Jackson sabía que los servicios de infancia estaban investigándole, por lo que todavía es todo aún más raro. Es decir, según los Arvizo, Michael Jackson no tocó a Gavin antes del documental. Esperó a que se armara todo el revuelo y a que empezaran la investigación y entonces comenzaron los abusos. Es todo un poco raro. Antes de acudir a la policía a demandar, fueron a un abogado, pero no a un abogado cualquiera. Fueron al mismo abogado del caso de hace 12 años, el que consiguió sacar montones de millones a Michael Jackson. No hay una sola evidencia forense, ni semen, ni fluidos corporales, ni ADN, ni cabellos, ni huellas, y eso que su casa fue registrada como no se hace siquiera en casos de asesinos en serie. 70 expertos registraron de palmo a palmo su casa. En ningún momento se habla de penetración, claro, eso dejaría evidencias forenses. Solo se habla de tocamientos, que son indemostrables. La acusación presentó a 3 extrabajadores de Michael Jackson. Según los 3 empleados, Michael Jackson había abusado de Macaulay Culkin, Brett Barnes y Wade Robson. Para empezar, estos 3 supuestos abusados se presentaron en el juicio para negar rotundamente los hechos. Y por otro lado, estos 3 empleados habían declarado ya en otra ocasión anteriormente bajo juramento que jamás habían visto hacer nada inapropiado a Jackson, pero un tiempo más tarde acudieron a un tabloide, a un periódico, a contar justo lo contrario, implicando a estos 3 niños. Michael Jackson les demandó y ganó. Le tenían que indemnizar con $1 millón cada uno, pero se declararon en quiebra. Pregunto, ¿a quién creer? ¿A unos delincuentes convictos por difamar que le deben mucho dinero a Michael Jackson? ¿O a los supuestos afectados que negaron rotundamente que se les hubiera tocado inapropiadamente? Este mismo niño, Gavin, acusó falsamente a su propia madre de abusos cuando tenía 9 años, aunque posteriormente retiró la denuncia. Y aquí os presento a la madre de Gavin, que fue la que gestó todo este circo. Janet Arvizo. A finales de los 90 engañó al diario San Francisco Sun, que recaudó $900.000 para curar a su hijo, cuando el seguro de su marido ya cubría los gastos. También fue condenada por engañar a la Seguridad Social con el mismo fin. Recibía los cheques de bienestar social y los ingresaba en la cuenta de su marido. Así sus cuentas siempre aparecían vacías y no había forma de seguir el rastro del dinero. Descrita por su exmarido como obsesionada con las celebridades, un informe elaborado por una compañía de seguridad la describió en 2001 como neurótica e inestable. En el proceso de divorcio de su exmarido, dijo que éste había retenido y abusado de su hija, algo que su hija no recordaba. Fue la madre la que se lo recordó. Por otro lado, Janet ya venía también de demandar a unos grandes almacenes por abusos sexuales. Seguimos, más contradicciones. Gavin, en la primera entrevista que dio con la policía, bajo juramento, dijo que Michael Jackson le había tocado en 5 ocasiones. En el juicio dijo que en 2. También dijo que los abusos habían comenzado una fecha, pero luego la cambió al ver que tras esa primera fecha había dicho que Michael no la había tocado. Gavin Arvizo dijo a la policía cuando fue a demandar el caso que quería irse de Neverland porque estaba asustado, pero en el juicio dijo que no se quería ir porque se lo estaba pasando muy bien. Incluso su hermana corroboró que Gavin se quería quedar en Neverland. La hermana de la supuesta víctima dijo que Michael Jackson le había dado vino en un avión durante un viaje. El fiscal, o sea la acusación, llamó a declarar a la azafata de ese vuelo y explicó lo sucedido. Dijo que fue la niña la que le pidió el alcohol. Cuando la azafata le dijo que no podía dárselo porque era menor, la niña le presentó un documento en el que constaba que tenía 21 años. Y fue el propio Michael Jackson el que le dijo a la azafata que no le diera vino, que era menor, y entonces la azafata le quitó las bebidas y le regañó. Mientras, la madre de la niña, Janet Arvizo, que veía perfectamente lo que estaba sucediendo porque estaba sentada justo al lado de su hija, no le dijo nada.
Seguimos, el cargo por secuestro, este es el mejor de todos. Los Arvizo dijeron que les enviaron a Brasil contra su voluntad, con todos los gastos pagados, eso sí. Durante el periodo en el que se supone que estaban siendo secuestrados, ellos mismos hicieron todos los papeles para el viaje, los visados, los pasaportes, y comentaron a varias personas lo contentos que estaban con ir a Brasil. Janet Arvizo dijo que los secuaces del cantante llegaron incluso a amenazarles de muerte si hablaban, y contó la historia rocambolesca de que estos habían planeado varias maneras de desaparecer a los niños, incluido un escape en globo aerostático. Mientras estuvieron secuestrados, la madre fue a un salón de belleza a depilarse las piernas. Pudo haber utilizado el teléfono que había allí para denunciar el secuestro, sin embargo no lo hizo, aunque sí usó el teléfono para pedir cita para la peluquería para el día siguiente. También fue al dentista, tampoco quiso llamar a la policía desde el teléfono de la sala de espera. También fue a centros comerciales e incluso estuvo con gente a la que no dijo nada. También apareció en el juicio la famosa revista pornográfica que supuestamente Michael le había enseñado al niño en Neverland. La revista tenía las huellas de Gavin, pero lo que no cuadraron fueron los tiempos. Esa revista se había publicado meses después de que Gavin hubiese estado por última vez con Michael Jackson en Neverland. Se la mostraron al niño durante la declaración y no le hicieron ponerse guantes. Luego mostraron sus huellas en la revista para tratar de demostrar ante el juez cómo Michael Jackson enseñaba porno a los niños, pero había sido todo un montaje. Pero cuando de verdad le salió el tiro por la culata a la fiscalía, fue a llamar como testigo a la exmujer de Michael Jackson, a Debbie Rowe, madre de sus hijos Prince y Paris. En sus argumentos de apertura, Tom Sneddon, el abogado de la acusación, dijo al jurado que la mujer declararía que los elogios que le había hecho a Jackson en el famoso vídeo de reivindicación del documental habían sido guionizados y que ella quería quitarle la patria potestad a los niños de Michael porque él no se los había dejado ver en años. ¿Pero qué pasó? Pues que la testigo estrella se presentó al estrado como Deborah Rowe Jackson y no solo le calificó de padre maravilloso y se refirió a él como mi Michael, sino que acusó a muchas de las personas que lo rodeaban de buitres oportunistas. Y bueno, hay muchísimas pruebas más que confirman que todo fue un montaje muy mal planeado, pero ahora no voy a entrar en detalles sobre este caso. Esta vez se trató de un juicio criminal en el que no hubo ninguna prueba. Michael fue declarado inocente por unanimidad del jurado y los Arvizo pasaron de ir ya al juicio civil porque no tenían nada que hacer y sabían que no iban a sacar ni un duro. Cabe destacar que la defensa de Michael en este juicio también tenía los testimonios de compañeros de facultad de Jordan Chandler, el niño del juicio anterior, que declaraban que Jordan les había confesado que lo del juicio anterior había sido todo mentira. Se fue a por Michael con todo lo que había, y no había nada, incluso los propios testigos de la acusación terminaron siendo clave de su absolución. Aún así, los medios de comunicación insinuaron sin motivo alguno que Michael Jackson había sido declarado no culpable gracias a su poder y a su fama, algo que en realidad es todo lo contrario. Michael Jackson era perseguido e investigado más que nadie dada su condición de celebridad, y aún más habiendo sido acusado anteriormente por un delito tan grave. Con los años, los miembros del jurado fueron entrevistados en diferentes medios, y hablaron de este caso y de los motivos que les llevaron a declarar inocente a Michael Jackson. Uno de ellos, Paulina Cocoz, cuenta: sentí que el motivo oculto era el dinero. Era bastante obvio que no se había cometido ningún abuso. Era bastante obvio que había motivos ocultos en la familia. Y la madre, ella orquestó todo este asunto. Esa es mi opinión. No hubo ningún fragmento de evidencia que pudiera mostrarnos o darnos alguna duda para votar culpable. Era bastante obvio que no había otra forma de votar que no culpable. Y ahora, 14 años después de este juicio y 10 años después de la muerte de Michael Jackson, aparece un documental que pretende echar por tierra todo esto afirmando que Michael Jackson realmente abusaba de menores. ¿Y qué pruebas aparecen en este documental? Ninguna. Solo el testimonio de dos personas que cuentan que Michael Jackson abusó de ellas. ¿Y qué credibilidad le dan los medios de comunicación? Total y absoluta. ¿Por qué? Porque no investigan lo que pasó antes. Solo se hacen eco de la emisión del documental y se fían plenamente de lo que sale en él. Pero para explicar de dónde sale este documental, hay que ponernos en situación y explicar cómo se gestó todo. Empezamos. Living Neverland es un documental que expone los supuestos abusos de Michael Jackson hacia niños mediante la entrevista a dos supuestas víctimas, Wade Robson y James Safechuck. Lo primero que hay que saber es que la persona que ha creado este documental es Wade Robson. Pero, ¿quién es Wade Robson?
Wade ganó un concurso de baile en Australia siendo niño y pudo tener la oportunidad de conocer a Michael, forjándose entre ellos una buena amistad que incluso le llevó a salir en algunos de sus vídeos más famosos. Toda su vida durante más de 20 años respetó y defendió a Michael, incluso testificó voluntariamente a su favor en el juicio de 2005, siendo ya una persona adulta, y declaró, contestando a preguntas realmente obscenas por parte de la fiscalía, que Jackson nunca le había hecho nada inapropiado. Pregunto, ¿realmente Michael Jackson llevaría como principal testigo a alguien del que hubiese estado abusando sexualmente durante 7 años, con el riesgo de que se derrumbase en pleno juicio, en directo ante todo el planeta Tierra? Safechuck también declaró en su momento que Michael nunca le había puesto la mano encima. Michael Jackson murió en 2009 y Wade siguió defendiéndole de forma pública y privada, y hasta escribió artículos en libros oficiales sobre Michael Jackson después de su fallecimiento. Dice así: solía hablar con Michael 3 horas al día. Él me llamaba y hablaba y hablaba y hablaba. Era parte de una amistad excepcional que se prolongó durante 20 años. Conocí a Michael por primera vez cuando comenzó su gira del 87. Mi madre y yo pasamos 2 horas con Michael en su hotel y nos hicimos amigos. Nos mostró los clips de la nueva película de Moonwalker. No seguimos realmente en contacto, pero me uní a un grupo de danza al día siguiente. 2 años más tarde, yo ya estaba en Estados Unidos para actuar en Disneyland. Me puse en contacto con Michael a través de su agente y se acordó de mí. Mi familia y yo fuimos a grabar en el estudio Record One, donde mezclaba en ese momento el álbum Dangerous. Le mostré algunos pasos de baile a Michael Jackson y me dijo: ¿tienes ganas de venir esta noche con tu familia a Neverland? Todos estuvimos de acuerdo y nos acabamos quedando allí durante 2 semanas. Durante 2 semanas me llevó a su estudio de baile, donde ponía música. Bailamos y disfrutamos durante horas. Nos sentábamos allí y veíamos películas como Tortugas Ninjas Mutantes. Más tarde, mi madre y yo fuimos a Estados Unidos para llevar a cabo mi sueño de bailar, y Michael me ayudó a conseguirlo. Me dio un gran comienzo, pues pude participar en algunos de sus vídeos como Black or White. El papel que asumió conmigo fue el de mentor. Cuando tenía 7 años, me dijo que yo un día llegaría a ser un director de cine, y eso es lo que soy. Michael despertó en mí una gran curiosidad. Una vez me preparó un mini estudio de grabación a la entrada de mi casa, pero lo que más me impresionó era que no quería que me convirtiera en un niño mimado. Él me dijo: esto es para ti, pero quiero ver cómo trabajas para hacer algo de provecho en él. No lo mires como algo dado por hecho, si no, me lo llevo de nuevo. La última vez que le vi fue en julio de 2008. Yo estaba en Las Vegas y estaba trabajando en un programa. Él vivía allí. Mi esposa y yo, él y sus 3 hijos, hicimos una barbacoa. Era lo más normal del mundo. Mi esposa y yo fuimos a comprar cosas para cocinar. Cuando regresamos, había un cargamento de alimentos. Le dije: tío, ¿por qué has comprado tanto? Tenemos la comida necesaria. Recuerdo que estábamos ahí fuera cocinando mientras Michael estaba sentado bajo una sombrilla. Tuvimos muy buenos momentos porque era una persona bondadosa. Lo que más echo de menos son las conversaciones telefónicas con él. Todavía tengo en mi móvil su número. No soporto la idea de eliminar de mis recuerdos sus mensajes. Los guardaré para siempre. En 2009, Wade también declaró: Michael Jackson cambió el mundo y más personalmente mi vida para siempre. Él es la razón por la que bailo, la razón por la que hago música y una de las principales razones por las que creo en la bondad pura del ser humano. Hemos sido amigos cercanos durante 20 años. Su música, sus movimientos, sus palabras personales de inspiración y coraje y su amor incondicional vivirán para siempre dentro de mí. Le añoraré eternamente, pero sé que ahora está en paz y encantando a los cielos con una melodía y un moonwalk. Te quiero, Michael. Además de eso, siguió homenajeando a su amigo Michael de la mejor forma que sabía, imitando sus coreografías en programas de televisión y enseñando sus pasos en sus propias clases de baile. Yo pregunto, ¿vosotros seríais imitadores y os aprenderíais las coreografías de una persona que os acosó sexualmente? Wade Robson viajó a Neverland a grabar un cortometraje artístico en el año 2007, un par de años antes de la muerte de Michael. Pregunto también, ¿vosotros volveríais voluntariamente a la casa de una persona que abusó sexualmente de vosotros durante 7 años? La historia de Wade cambió hace unos 5 años. Wade, esto es importante, Wade se ofreció para ser el coreógrafo principal del espectáculo de Michael Jackson del Circo del Sol, y todo parecía apuntar a que lo sería. Pero al final, el State, la empresa que gestiona el legado y patrimonio de Michael Jackson, contrató a otro para el puesto.
Se le ofreció a Wade formar parte del elenco de bailarines, pero no podía ser el coreógrafo principal, y lo rechazó. Wade sufrió una crisis nerviosa, según dijo, por una búsqueda obsesiva del éxito, y empezó a ir a terapia para superar una depresión. Su carrera, en sus propias palabras, comenzó a desmoronarse, hasta el punto de tener que poner a la venta su propia casa. Ese mismo año, con la carrera de Wade, sus finanzas y su matrimonio en peligro, comenzó a decir que había sido abusado por Michael Jackson durante su infancia. ¿Fue a la policía? No. Fue a programas de televisión a conceder entrevistas y se puso en contacto con editoriales para vender un libro contando su historia. Pero ningún editor lo compró. El primo de James Safechuck, otro de los niños que estaban en Neverland en aquellos tiempos, publicaría por Twitter que la acusación de Wade era totalmente falsa, que tanto él como su primo James habían estado allí con ellos y nunca había pasado nada. Seguimos, 7 de mayo de 2013. El State, en colaboración con el Circo del Sol, anuncian su espectáculo dedicado a Michael Jackson. ¿Adivináis qué hizo Wade Robson ese mismo día? Correcto, el mismo día que el State presenta el musical del Circo del Sol, en el cual no cogieron a Wade, este pone una demanda al State por $1.500 millones, alegando que Michael Jackson había abusado de él cuando era niño. Y cómo no, sigue haciendo su ronda de entrevistas por los platos de televisión. El propio State definió esto como un intento de extorsión. Aún así, genera poco impacto y nadie le cree. En ese momento, el abogado de Wade decide buscar nuevas víctimas y se pone en contacto con otros chavales ya adultos o anónimos que hubiesen estado con Michael Jackson de jóvenes. Nadie compartía su historia. Se sabe incluso que contactó con Jonathan Spence y este calificó su comportamiento de abominable. Pero en ese momento aparece James Safechuck, un niño que participó en anuncios de Pepsi junto a Michael. Y alega exactamente lo mismo que Robson, aunque reconoce que se dio cuenta de que Michael Jackson abusaba sexualmente de él cuando Wade presentó su demanda. ¿Y cuándo se une Safechuck a la demanda? Se une la misma semana que se publica el nuevo disco póstumo de Michael Jackson. También es muy curioso que esta demanda al State apareció justo durante el proceso judicial que tenían el propio State y la familia Jackson contra la promotora AEG por la muerte de Michael. Y Wade trabajó con AEG una infinidad de veces. Recordemos que AEG, la promotora de conciertos que se encargaba de This Is It, tenía por contrato garantizar la salud de Michael Jackson a través del médico Conrad Murray, médico que acabó con la vida de Michael Jackson. Cuando murió, el State y la familia Jackson demandaron a AEG por ello. Y justo al comienzo de este proceso judicial surgen estos alegatos de Wade Robson, un poco raro. Bueno, seguimos. En el proceso judicial de Wade y Safechuck, el State requirió una investigación de los ordenadores de ambos, y se comprobó que durante los meses previos a la demanda estuvieron visitando páginas en las que se teorizaba sobre abusos sexuales a menores por parte de Michael Jackson, como MJFax o MJBoys. E incluso se autoenviaban enlaces por correo con teorías sobre abusos sexuales que leían en la web. Casualmente, algunas de esas teorías eran las mismas que describirían luego en la demanda y más aún en la película. Literalmente, Wade se mandó emails con la historia que quería contar. Y yo pregunto, ¿qué necesidad tienes de leer historias sobre tu abuso si ya lo has vivido en tus propias carnes? Algunas de estas teorías procedían también de un libro que un periodista chileno llamado Víctor Gutiérrez publicó en los 90, titulado Michael Jackson fue mi amante, un libro por el cual Michael Jackson le puso una demanda judicial que ganó, y Gutiérrez se vio obligado a salir del país y a pagarle a Michael una indemnización que nunca pagó. Y ya hablaremos de este asunto porque aquí está todo el origen de las acusaciones de Michael Jackson por abusos. Yo en este vídeo os demuestro por qué Michael Jackson es inocente de estas acusaciones, pero si queréis saber por qué se empezó a acusar a Michael Jackson de abusos sexuales, hay que ir a Víctor Gutiérrez. Ahí está el origen de todo. Él es el paciente cero de esta enfermedad. Pero para explicar eso necesitaría hacer otro vídeo, porque es muy largo de contar. Durante el proceso, también salieron a la luz unos emails de Wade con su madre en los que ambos tratan de recrear la historia sobre los abusos sufridos en su infancia. Bueno, con todo esto, el tribunal desestima la demanda en 2017. Los argumentos de Wade y Safechuck no se sostenían, eran contradictorios, no aportaban pruebas y ya habían declarado lo contrario anteriormente bajo juramento. Ellos recurrieron la demanda y también fue desestimada, pero tienen una última apelación que tiene vista este verano. ¿Y qué hacen?
lanzan un documental en primavera. Y bienvenidos a Living Neverland, donde diremos todo lo que nos salga de la boca. ¿Qué pasa? En Estados Unidos no es ilegal difamar de una persona si ya está muerta, así que Wade contrató a Dan Reed, un director de cine especializado en abusos sexuales, y grabaron esta cinta basada en especulaciones, pero ninguna prueba real. ¿Y qué es lo que ganan con todo esto Wade Robson y James Safechuck? Muchísimo dinero. Como os podéis imaginar, ya han vendido su documental a HBO, Channel 4 en el Reino Unido, Canvas TV en Bélgica, a una cadena pública holandesa, a una francesa, y no tardarán en venderlo a más países. Ellos ya se han convertido en millonarios y aún tienen una última apelación a la demanda por $1.500 millones este verano, pero ahora con la opinión pública a su favor. Y aún así, ellos siguen diciendo que no lo hacen por dinero. En la cinta, presentada este enero en el Festival de Sundance, no se contrasta la información que ellos añaden ni se estudia su veracidad. Son únicamente sus palabras delante de una cámara, sin que el espectador tenga la posibilidad de recibir ambas caras de la moneda y no le quede más remedio que aceptar lo que se está mostrando. El propio director de la película admite que solo entrevistó a ambos para no comprometer la historia. Tratándose de un tema tan controvertido, es muy difícil no empatizar con una persona cuando te cuenta en primera persona que ha sido abusada sexualmente por parte de un adulto, y más si se trata de Michael Jackson, aquella superestrella a la que siempre le han perseguido estos asuntos. ¿Qué se muestra en la película? Bien, pues la película está muy bien hecha. Los primeros 45 minutos son maravillosos. Salen hablando de cómo conocieron de niños a Michael, cómo entraron en su mundo, te ponen imágenes, te enamoras de esos niños, deseas ser como ellos, empatizas con ellos. Todo es genial y todo es real. Pero para contar una mentira tienes que contar primero una verdad, y aquello había sido verdad. Entonces, después de esa introducción, donde ya se han ganado tu confianza, empiezan a cambiar la historia y llegan los horrores. Y al espectador no le queda más remedio que confiar en esos niños tan encantadores que vieron unos minutos antes. El documental está lleno de horrores, es muy descriptivo, muy obsceno y muy explícito, y cuentan cosas realmente horribles y fuera de toda lógica, pero también son muy contradictorias. Empecemos. Primero, Safechuck en la demanda declara que en 2005, cuando Michael Jackson le presionaba para testificar a su favor, decidió no ir al juicio porque Michael era un hombre malo. Y esto es falso. Se contactó recientemente con Scott Ross, el investigador privado para la defensa, durante el juicio del 2005, y dijo que a Safechuck ni siquiera se le avisó porque no era necesario, ya que nadie le había mencionado durante el juicio. No así Wade Robson, que fue mencionado por los testigos de la fiscalía y acudió a declarar negando rotundamente que Michael Jackson hubiese hecho algo inapropiado con él. Segundo, James Safechuck declara que fue en 2013 cuando Wade puso la demanda, cuando él también se dio cuenta de que lo que le ocurrió habían sido abusos. Y esto es falso. James se contradice en la película y dice que su madre bailó de alegría el día que murió Michael porque así no abusaría de ningún niño más, cuando en la demanda dice que solo se dio cuenta de que había sufrido abusos en el año 2013, tras la demanda de Wade, 4 años después de la muerte de Michael. Tercero, Wade Robson declara en la película y en entrevistas anteriores que recuerda todo lo que Michael Jackson le hizo. Y esto es falso. En declaraciones anteriores llegó a decir que no denunció antes porque no se había dado cuenta hasta 2013 de que lo que Michael había hecho habían sido abusos. En 2013, cuando tenía 29 años. Algo que también es falso, porque en el juicio de 2005 se le preguntó por cosas muy explícitas y concretas, del tipo, ¿Michael Jackson te tocó en cierta parte? Y él dijo, no. ¿Michael Jackson te besó en tal sitio? No. ¿Michael Jackson te hizo que le tocaras o te tocaras en tal sitio? No. Negó todo con rotundidad y siempre defendió a Michael Jackson, incluso en años posteriores a su muerte. Cuarto, Wade Robson publica en su blog en 2017 un documento sobre abusos sexuales. Y al referirse a las víctimas no se incluye en una frase, pero unas horas más tarde edita el comentario y cambia la frase para incluirse dentro de ese mensaje. Raro. ¿Le falló tal vez el subconsciente a Wade Robson? Quinto, Wade Robson cuenta que fue abusado sexualmente durante 7 años por parte de Michael Jackson, desde los 7 hasta los 14. Y esto es falso. Tanto Wade como su familia declararon en el juicio de 2005 que solo estuvieron una docena de veces en Neverland, en las cuales solo 4 estaba el cantante. Sexto, tanto Wade Robson como James Safechuck
muestran en el documental muchas joyas que supuestamente Michael les regalaba para silenciarlos, y cuentan entre lágrimas lo mucho que les cuesta verlas. Y esto es falso. Si Michael Jackson abusó de vosotros y os cuesta tanto ver las joyas que os regalaba para silenciaros, os habíais deshecho de ellas hace años. Es como si a mí me violan y guardo en un cajón la ropa que tenía cuando me violaron, como si no pasase nada. Séptimo, Robson y Safechuck hablan de un sistema de alarmas súper complejo que tenía Michael Jackson en su habitación para evitar ser descubierto cometiendo esos abusos, y de una habitación secreta muy turbia. Y esto es falso. El fiscal del distrito, Tom Sneddon, trató de usar esta misma información para el juicio de 2005 y se desmintió totalmente. Lo que están haciendo Wade y Safechuck con esta película es coger un montón de información ya desacreditada y recuperarla como si fuese real. Los medios de comunicación no se enteran de que esta información fue desmentida porque no investigan y se lo comen con patatas. Octavo, Safechuck cuenta que estuvo muchísimas veces a solas con Michael Jackson, momentos en los que se producían los abusos. Y esto es completamente falso. Está más que investigado que la madre de Safechuck estaba casi siempre en todo momento con ellos, en viajes, en Neverland. Hay decenas de fotos que lo demuestran. La última vez que Safechuck estuvo con Michael fue en Budapest durante el rodaje del teaser de History, junto a Lisa Mari, la mujer de Michael. Yo pregunto, ¿os parece que Michael se llevaría de viaje con su mujer a un chaval del que estuvo abusando sexualmente más de 100 veces durante más de 5 años? Noveno, Wade Robson declara que no sabía de la existencia del estate hasta 2013, momento en el que decide poner la demanda. Y esto es falso, porque hay emails que demuestran que Wade ya negociaba con el estate en 2011. Décimo, en el documental aseguran que Michael Jackson también abusó sexualmente de Macaulay Culkin y Brett Barnes. Y esto es completamente falso. Ellos mismos han dado declaraciones desmintiéndolo y señalando que lo que sale en este documental es todo mentira. Pero bueno, luego veremos las declaraciones. Me gustaría añadir aquí algo que sale en el documental. Las únicas pruebas que muestran en este documental son los faxes que enviaba Michael a Wade Robson. Los muestran como la prueba definitiva de que Michael buscaba algo con él. Contextualizo. Joy es la madre de Wade. Chantal es la hermana de Wade y Little One es Wade, que es un mote cariñoso que es como decir pequeño. Los faxes que enviaba Michael a Wade, y que son como la prueba definitiva en este documental, son estos. Empiezo. Querido pequeño, recibí tu fax, gracias. Estoy aprendiendo a usar mi fax para que podamos comunicarnos directamente. Pequeño, no importa lo que pase, recuerda practicar siempre, y recuerda que si practicas, tus sueños se harán realidad. Chantel, te envío a ti y al resto de la familia todo mi amor. Pequeño, te quiero y te echo mucho de menos. Montaré mi tren en abril y espero que vengáis. Joy, todo lo que pueda hacer para ayudar, lo haré. Os quiero mucho a todos, estad felices siempre. Os quiero a todos. Michael Jackson. Ayer tuve ganas de caminar solo por las calles rogando que alguien me hablara. La agonía de mi soledad realmente duele a veces. Quiero ver al pequeño impactando al mundo cuando venga rapeando y bailando mejor que cualquiera de los niños americanos, avergonzándolos a todos. Sé que puedes. Todos los días aprende a rapear por completo como Ice Ice Baby, Mac Hammer o Bobby Brown. Esto es importante para futuros proyectos conmigo. Todo mi amor, Michael Jackson. Eres un excelente bailarín, no te rindas. Joy, tengo tu fax. Me voy a dormir ahora. Solo quería decirte que si necesitas asistencia financiera, no dudes en decírmelo. Soy tu amigo. Eres el mejor de los bailarines infantiles. Sigue hacia la perfección. Ahora tú me estás inspirando a mí para mejorar. Love MJ. Hola Chantel, a ti también te quiero. Pequeño, mándame otro fax, por favor. Quiero que seas el mejor, tengo muchas esperanzas en tu talento. Dile al pequeño que lea mis mensajes todas las noches antes de dormir. Que repita 30 veces antes de dormir, voy a practicar porque practicar me hace perfecto. Hazme feliz, pequeño, y sé el mejor, te quiero. Pequeño, eres el mejor chico del planeta Tierra. Te mereces lo mejor en la vida. Para ensayar, me encantaría que aprendieras a rapear en voz alta, ¿podrías? Joy, mándame un fax con precios de bicicletas. Eres una madre genial, Joy. Amor MJ. Estás muy bien esta noche, Joy. Joy, perdona, me extrañaste. Hazme saber dónde puedo encontrar a Dave y hablaré con él. Sí, estoy muy solo. Desearía que alguien estuviera aquí. Solo necesito saber que alguien me ama y se preocupa por mí.
Mi cuerpo está desgastado y presionado por el trabajo en mi proyecto, pero con perseverancia y oración se mantendrá. Quiero que este sea mi mejor trabajo. Os quiero mucho a todos. Chantel, te quiero porque eres muy amable y dulce. Joy, mándame un fax ahora, por favor. ¿Me puede mandar un fax el pequeño ahora? Si has recibido mi fax, mándame uno de vuelta. MJ. Eres mi amigo real para siempre. Dios le dio al mundo un regalo, nos dio al pequeño. Estoy aprendiendo a usar el fax, así que todavía no soy perfecto en ello. Pero puedo esperar a que vengáis de visita tú y tus hermanas. Os quiero, MJ. Estoy bien. Ayer fue el festivo del Día del Presidente americano. Os echo de menos al pequeño y a ti. Pequeño, gracias por ser mi amigo también. Amor siempre, Applehead. Hola Joy, cuando tú o Wade quieran llamar a MJ al escondite, por favor, preguntar por Joseph Brown y me llamarán. Si tenéis algún problema, llamar a la oficina. Estos son los faxes que son la única prueba que aparece en la película en la cual se da a entender que Michael buscaba algo oscuro con Wade. Y en el documental no se muestran todos, evita mostrar que la mayoría de los faxes están destinados a Joy, a la madre de Wade. En los faxes solo muestran un tremendo cariño a toda la familia, en especial a Wade, sobre el que tiene muchas expectativas volcadas en su talento como bailarín y cantante, y le repite constantemente que no deje de ensayar y practicar, que aprenda a rapear y que demuestre lo que vale. Pero ¿qué pasa si cambiamos la entonación de estos faxes y te los contamos así? Wade, te echo mucho de menos, te quiero mucho porque no vienes a visitarme. Ven conmigo que te quiero mucho, te echo mucho de menos, Wade, eres el mejor niño que existe, Wade, ven conmigo. Pues que te están manipulando, igual que todo lo que cuentan y la forma en la que lo cuentan en toda la película. Pero bueno, lo que me alegra de todo esto es ver cómo algunas de las personas más cercanas a Michael salen a defenderle una vez más, entre ellas Karen Fay, su maquilladora personal que prácticamente vivió con él, Brad Samberg, técnico de Michael durante más de 18 años, Macaulay Culkin, sus guardaespaldas, actores, compañeros de profesión, Brett Barnes, Talun Zeytoun, que eran niños de la época, o la propia familia de Michael. Incluso yo mismo fui el año pasado a un seminario de Brad Baxter, que fue técnico y compositor de Michael, y nos dijo que él había sido la persona que más había conocido a Michael durante los últimos 20 años, y nos aseguró que Michael Jackson era la persona más maravillosa que había conocido nunca. Y ahora os voy a mostrar lo que no sale en Living Neverland: artículos, testimonios, vídeos, evidencias de que Michael Jackson no fue ese monstruo que nos quieren vender, y que este documental solo es un intento más para lucrarse a costa de la difamación y la falsedad.